¿Qué tal? Sean bienvenidos de vuelta al Checkpoint Cast. O bueno, como YouTube nos dejó ponernos el nombre porque no nos dejaba ponernos Checkpoint, no sé por qué. Pero bueno, somos el Checkpoint Cast. y estamos de vuelta, con ustedes muchachitos. Esta vez el querido Koch no pudo acompañarnos por motivos de chamba y más cosas personales. Pero bueno, nos acompaña en alma, el Koch. La próxima vez estaré aquí de vuelta. Pero aquí tenemos a el querido Bastian Purse. Aquí Darkstar. Aquí Darkstar. Y su querido amigo Evil Patriot. El más, no sé iba a decir traje, pero no, fuera bueno. Hago lo Más que o puedo. menos. Hago lo que puedo. Porque luego parecemos de PC y nos chingan. Pero bueno, eso es diferente. Ahora les traemos un nuevo tema. Pero antes de entrar al tema, pues lo que ha pasado es que no pudimos hacer podcast desde hace rato. Por Temporadas decembrinas. Ya Sí, sabes, se cruzó todo temporadas eso. navideñas, fiestas, Pero en resumidas cuentas empezamos el año con buenas cosas y es que Claudia por fin quitó el impuesto. No va a haber impuesto a los videojuegos. Ganó el gaming, señor. Gracias al cielo. Es que si no, está cabrón. De por sí nada, no compramos juegos, güey, porque están bien caros. No. Ya ves que los juegos te hacen consumir drogas, güey. Como si tuvieras sí, suficiente sí. dinero para comprar juegos y drogas. Pero lo curioso es que, de hecho, Claudia Chambón dijo que no iba a poner el impuesto porque era difícil saber en qué juegos poner el impuesto y en qué juegos no. Eso quiere decir, bueno, al menos quiero creer que alguien sí le dijo, es que mira, presidente, hasta canijo, porque en efecto hay juegos que tienen violencia, pero ni siquiera son violentos, y aquí sí, y acá no, o sea, ¿cómo lo hacemos? Ni modo que tengan a alguien todo el tiempo para Si clasificarlos es checando difícil, uno. ahora imagínate poner Exacto. Sí, por ese motivo ya, para que me entres en ese pedo. O sea, estuvo interesante eso. Aunque lo malo es que, bueno, eso ya es diferente, no tiene nada que ver con juegos, pero pues a ver quién sabe qué Bueno, pedos un hay poquito, pero con bueno. Estados Unidos, que ahorita dicen que anda invadiendo gente. A ver qué pasa, pero bueno, eso es Ya diferente. nos metemos en política. Eso es otro pedo. Aquí vamos a hablar de juegos. Pero hablando de juegos, pues no hay impuesto, gracias al cielo. Y es algo. Y este mes, enero, vienen los juegos. Resident Evil, creo que no, será hasta marzo, ¿no? Resident Evil. Sí. Ah, me confundí. Pero la preventa ya está ahí, muchachos. Y está muy caro, así que vayan checándolo. Vayan haciendo su ahorradito porque el Requiem se viene. Y luego se Se viene y GTA. bien. Y Que GTA probablemente pues, dicen de que año. lo van a retrasar hasta 2027, pero... Sí, se dice que GTA se va a atrasar más. Pero bueno, Rockstar hace bien las cosas, ¿no? Ujú. Así que si lo haces por una causa que tiene sentido, creo yo. Ajá. Pues que ya se tarda mucho. La cámara se fue de sabático, muchachos. Un segundo. Aquí tenemos a mi compañero, el Fantasmín. La cámara se fue de sabático. Adiós. Paloma blanca. Nada. Pero vamos a darle de una vez continuidad con el tema, ¿no? Yo creo, muchachos. ¿Cómo ven? Si tú gustas dar la introducción al tema del día de hoy, que está muy suculento, muy amplio, y vamos a intentar abarcar lo mejor posible. Y como siempre, dando de nuestras opiniones personales, lo que se sabe, no vamos a hablar de rumores ni de chismes. Esperen un segundo, la cámara nos está haciendo una jugarreta extraña. No sé quién la está controlando. Sabía. Nadie. Puede que esté persiguiendo fantasmas. Ujú. Dice, cabrón, no reconozco rostros que no han salido al sol. ¿Eso? Parece que Un ya. gallito. Vámonos. Lo logramos. Sí. Perdón, es cámara nueva y nomás lo usamos una vez para los Game Awards y aún no sabemos Sí. bien cómo usarla de color completo, pero en eso estaremos haciéndolo. Pero Ok. el gallito, El tema de hoy, ahora sí, perdón, en problemas técnicos, Sí. es... ¿Cuál era? La nostalgia. Hablamos de Nintendo, señores, en este Nintendo como vendedor de nostalgia y compañía fuerte, creo yo, ¿no? Bueno, más bien el fundador, llamémoslo así, creo yo. Sí. El fundador, Nintendo, el fundador y vendedor de nostalgia actualmente. Yo siento que el padre es Atari, pero el fundador, el que se inventó. Bueno, Atari fue un pilar, pero lo fue, ese es el problema. Nintendo lo es y lo sigue siendo, ¿no? Y Atari fue un pilar y por esa razón decir que es el padre, quedó. pues... Ahí quedó. Pues está complicado, ¿no? Siento que Atari fue como que el rockstar, el chavito que llegó a decir, mira, soy el... Sí, tengo sí. juegos fregones, pero como buen rockstar todo se lo metió por donde no y se fue al carajo. Sí. Y Nintendo no, y voy a decir, voy a hacer bien las cosas, voy a crear un imperio y se solidificó, creo yo. Ujú. Podemos hablar de Atari después, inclusive tenemos un tema interesante por tu Ujú. historia, ¿no? Todo lo que hizo. Y de ser- Aunque no nos tocó realmente A mí vivir no me eso, tocó ese pero- época en la tele. pero yo sí investigué un poco y está interesante, ¿eh? Pero hablando de Nintendo, nosotros que lo vimos, Ujú. bueno, no como tal desde sus inicios, creo que acá se va así, pero pues realmente Nintendo fue y será el padre de todo este pedo, creo, Sí. ¿no? O sea, vamos. Y para empezar con el tema de Nintendo, ¿cuál fue la primera consola de Nintendo que tuvieron, muchachos?
Bueno, empezando con Mario. Ah, sí, porque Sí, fuiste el... Eres el mayor aquí. Lo viste tú. Me dijeron viejo. Pues, Bueno, no, sí. La primera consola era de nuestro papá. Un NES. Un NES y tenía era el bundle que venía con el de Dog Hunt y el de Mario Bros. Pero en el cassette, o sea, venían los dos. Bueno, otro juego ahí de las Olimpiadas eran 3 en 1, qué curioso. el paquete que tenía los tres. Era exactamente. Mario Bros, Dog Hunt y las Olimpiadas Ujú. en el NES, sí, cierto. Ujú. Y tenemos una telecita chiquita así de esas cuadradotas de caja, no, gacha. Y ahí jugábamos él y yo. Y sí nos entreteníamos bastante, pero ahí fue donde la primera vez que yo experimenté el ardor de ojo. Sí. Caray. Sí, porque esas teles a comparación de las planas sí generaban más calor y sí te lastimaba más la vista. Pero ese es un dato curioso pero perturbador, ¿no? También tenemos de ahí, esa fue mi primera consola. Inolvidable, pues claramente, pero la segunda consola que tuve creo que fue la que marcó todo, porque fue un boom en todo sentido de la palabra, fue el Super Nintendo. Sí, El SNES. Sí. el NES. Y la SNES. consola que tuve tardía de Nintendo fue el 64 porque ahí me convertí a PlayStation. Como todo buen niño mexicano, no van a negarlo, pues los chips. Tenías Sí, sí. tu chip en tu Play 1 y tenías un chingo de juegos que costaban 25 pesos. Pero el 64 nunca me llamó realmente la atención más que a la hora que jugué Smash Bros. Y Mario Kart, nada más. Pero de ahí ya después de tiempo, ya cuando estaba la primaria, me ajusté a un 64. Uno que era de nuestros primos, me lo vendieron muy barato. Bueno, a nuestros padres, porque obviamente no tenía dinero, tenía Ajá. como unos 11 años Sí. y jugaba en ese, pero no, realmente nunca me enganchó el 64. Tenía algo que no me gustaba. Tal El vez eso- control, ¿será? Ah, claro que sí, Estaba tenías horrible. que meter y hacerle así. Nunca me gustó y en cambio el del Play 1 se me hacía más cómodo, más padre, pero esa fue la única consola como que... Del Wii U no voy a hablar, porque sí lo tuve y creo que es la consola que más me sirvió de pisapapeles y te consta. Pues La es tenía ahí que y sí. era la más empolvada siempre. Y ya de ahí yo creo que la que más llegué a utilizar están ahí empatadas entre GameCube y Wii. Sí, el Wii es que es los dos. Lo que es GameCube, la transición de GameCube a Wii sí se vivió muy pues, interesante. Sí, Estuvo muy no, interesante. sobre todo la Navidad, no recuerdo si era de 2008 o 2010, cuando llegó ya el Wii. Sí, luego venía con lo nuevo de Sí, las cámaras, todo. Pero... Sí, y no, qué padre jugar con los primos así después de Navidad, bien chido. No, y mira el del boliche, mira el del box y nos poníamos no, era de lo mejor. Pero Por entonces, en sí, ¿cuál dirías tú que fue la que, o sea, con la que te enamoraste, que dijiste, esta que fue me la enamoró chida, de la Nintendo, Prime? Super El Nintendo. Super, pues. Incluso si es el mercado de coleccionismo, Son Super. el Super es el que tiene así pues juegos más costosos y más padres e icónicos. Ok. Sí. Y ahí uno se comparte con el NES, que la calidad gráfica dices, caray, no varía tanto. Por ejemplo, hay un juego que busquen ahí que está bien interesante, que se llama Mario is Missing, o sea, Mario está extraviado. A ver la época rara de Nintendo, ¿no? Ajá, Que hacía cosas medio exactamente, medio ajá. sacadas Ese de- es uno de esos juegos donde Luigi va caminando por la calle buscando a Mario. Y ese estaba tanto para NES, que es más raro encontrarlo en NES, y para Super. Y están iguales prácticamente, no hay tanta diferencia. Ahí lo menciono como que lo chequen, ¿verdad? Ujú. Ahí sí tienen la oportunidad, o sea, incluso háganlo porque está muy padre. Y ya, así les puedo hablar de las consolas y realmente el Switch, pues por Smash, pero creo que el boom están entre esas tres consolitas. Enamoramiento con el Super, seguimiento con el GameCube, que respetuoso al GameCube porque, por ejemplo, si ves la comparativa de Resident 4 de Cubo a Play 2, no manches. Es una Más gran potencia. diferencia. Sí. Sí, y se me hacía más padre y más tétrico. Pero el formato no le ayudó mucho por los disquitos, ¿no? Como que Nintendo tiene ese defectote de buscar el formato más culé para hacer sus juegos. Pues es que no es tanto el formato, yo creo que lo hacían por Sí, por moda o no, esto está bien por moda, por decir ya somos diferentes a los demás. Pues mira, yo por Qué verdad. ejemplo, ¿Y tú con cuál fue? De hecho, sí. yo crecí con el Nintendo 64. Sí, Para mí fue Ah, la sí, consola que más le dediqué horas, Ujú. porque yo no podía comprar juegos, tenía que rentarlos. Sí, Había una tienda literalmente en la esquina de mi casa Ah, donde sí. lo rentábamos. ¿A cuántos Y- pasos estaba de tu casa la tienda? Literalmente estaba Pues afuera, güey. Unos Era una 10 casa de diferencia, ¿no? 10 metros. yo Es creo. una casa de diferencia, ¿no? Una casa de diferencia. Y Qué justo. la neta estaba muy cómodo porque rentaba los juegos a 10 pesos y prácticamente era puedes jugarlos una semana y entregárselos al dueño. Y como eran cassettes, no había tanto problema en la renta.
porque no es lo mismo que un disco. Un disco se raya y ya valió madres. Ya debes. Ahí debes. Y con los cassettes no, eran más resistentes. Al ser niños, quieres o no, es lo que me gusta de Nintendo, quieres o no, que casi todos son para niños y saben lo descuidados que son. Que ya después tenemos a estos y ya es un poquito... Pues todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero Para eso está el Nintendo Switch Lite, pero ahorita hablamos de eso. En cuanto a juegos, yo crecí bastante con los, como por ejemplo el Smash, los Mario Party, Mario Kart. Son juegos que eran muy familiares en el sentido que todo el mundo podía jugarlos. Y si no, tenías a juegos como GoldenEye, que era de los mejores shooters en su época. Pues sí, fue el que inició el pedo. Fue el Counter, creo, pero eso estaba en PC, o sea, ¿no? Sí, no, obviamente los que tenían tenían PC en esa época eran muy poca gente. Si hablamos de consola, pues sí hablamos del Golden, creo que fue el que inició la tendencia de vamos en la madre. Como mencionas, sí, Sony lo que tenía es que tenía muy buenos juegos, pero casi todos eran single player. Los que querían la experiencia multijugador en casa, pues sí fueron, era prácticamente Nintendo. Sí, Nintendo. Era donde se ponían las retas, invitar a familiares, jugar, y la neta pasaban muy buenos momentos, muy buenos recuerdos. Y me dejó una muy bonita experiencia, o sea, Nintendo para mí fue una consola que hasta incluso a mí me dolió el momento en que mi hermano cambió el Nintendo por la GameCube. O sea, yo estaba enamorado de Nintendo. ¿Del 64? Del 64, sí. O sea, Y sí llegué a jugar el NES en su momento, gracias a un amigo que tenía la NES y el Super Nintendo. Y yo ahí descubrí el juego de Metroid, el Super Metroid. El Super Metroid. Y fue un juego que me enamoró. Nunca lo pude acabar. Sí, pues es que estaba muy perrillo por un morrillo. No, creo yo. Lo jugaba de vez en cuando cada vez que iba a su casa, entonces casi no le dedicaba tanto tiempo. También eso, el tiempo estaba cañón. Pero fue un juego que me enamoró. Y cuando vi que salió el GameCube y mi hermano lo compró, hizo el cambio del Nintendo por el GameCube. Fue un momento donde me enamoré desde el primer juego que venía, que era el Metroid Prime. Pues el Metroid nuevo, que ya venía con la primera persona y todo el pedo. Con este salto gráfico muy bestial, que ahora que mencionó el tema del Resident Evil 4, se ve hermoso. Sí. Y fue un juego que yo no estaba tan acostumbrado a los juegos violentos. Entonces no estaba acostumbrado a ver sangre. Y te marcó. Y eso sí llegué a jugar Resident Evil 2 en su momento en el Nintendo 64 y me daba miedo. 64, a mí me daba miedo jugar Resident Evil. De hecho, sí daba verlo en 64, sí estaba, es cierto. Sí estaba. Un poquito... Pues diferente. Un poco casi imposible de lograr, pero se logró. Sí, porque incluso el Resident Evil 2 en Play... En Play 2 sí se veía peor. Bueno, en Play 1 y Play 2. Caray. Sí, no, en Play 1, perdón. Ya ¿Hablas del 2 o del 4? Del 2. El 2 sí estaba en PlayStation 1 y en el 64. Y Dreamcast. Ajá. Pero Dreamcast así, aquí ni figuró. Ustedes tenían el Play 1. Me acuerdo que cuando lo jugaban, yo notaba la diferencia de calidad. O sea, era un salto muy grande. En Play 1 se veía muy bien, pero ya es que venía con el formato de los 2 discos. Mientras que en el Nintendo todo cabía en un cassette y había un bajón gráfico más bastante comprimido. Había un bajón de calidad muy grande. Es que meter eso en un casetito en la y ahora sí, me daba miedo jugar esos juegos. Sí, la ambientación y todo estaba bien. Cuando salió el GameCube con el Resident Evil 4 y lo jugué, y el momento en que vi a Leon siendo despedazado por de la motosierra. En el 4 sí, en el 4. Sí, no, estaba. ¡Mami! Fue un momento que neta me traumó porque no estaba acostumbrado. Sí, me agarró por sorpresa. A mí me traumó. Incluso ya lo quisimos jugar ahí en ese momento porque nos quedamos así plasmados, o sea, por la imagen. Nos quedamos plasmados y ya no sabíamos qué hacer. Fue algo así como que, ay, güey. Esto está muy, muy crudo, ¿no? Muy realista. Sí. Pues no. Sí, de hecho sí. Y después de ahí dediqué bastante tiempo fueron como 3 años al GameCube. Y de ahí nos hicimos el salto al Xbox, mi hermano y yo.
Y Entonces nunca ya- volvimos a calar como a tal una Nintendo. Nintendo. O sea, ya como tal nunca tuvieron una, que recuerdo. O sea, lo jugabas caso cuando venías aquí o sí, con nada más compas, pero jugábamos tú como tal nunca el lo Wii cuando veníamos consumiste, aquí, sí. pero en sí nada más era eso. Pues creo que ya el Nintendo ya fue hasta que llegaste aquí, ¿no? Sí, llegué aquí al Switch y Oficialmente. ya, pues prácticamente, pues se me hace una muy buena consola. A comparativa de ¿Actuales? de los actuales, sí es una buena consola, pero no la considero algo muy esencial. Luego hablaremos de eso, pero Pero sí, sí, de nuestras experiencias, Tu bueno, en mi inicio caso sí fue el sí 64, fue donde agarraste más corazón. Ujú. Pues yo, para resumir, porque hay muchas preguntas que hacer, muchachos, para resumir mi experiencia, pues me vas un poquito con la de mi carnal, porque en teoría pues él fue el que las obtenía, yo nomás estaba viéndolo jugar. Yo no jugué bien hasta mucho después, pero yo lo que veía jugarlo, pues sí fue el el Super Nintendo con Ninja Warriors, el Mario World, aunque Mario World nunca lo jugué. Luego fue el 64, donde lo vi jugar Ocarina, obviamente. El Prime para muchos que creen que es la obra maestra de videojuegos. A la fecha dicen que es el mejor que existe. Hay muchos que lo dicen, todavía lo afirman. Que es el mejor juego jamás creado, etcétera. Eso te lo dice la gente que tiene Pues sí, unos 35 los señores. para Suena mal, pero sí, hay mucha gente que sí. arriba. Pero bueno, de que es una joya, no sé decir que No no. se niega. De los Zelda creo que es el que cambió todo. A la fecha es el Zelda que cambió todo. A como venía, como estaba, marcó un antes y un después el Ocarina. Junto con Majora's, obviamente. Si quieres o no es por tema generacional. Sí. Eso pasó recientemente Con el Breath of the Wild. No, deja tú, con el Dark Souls 1. Ujú. Porque Zelda fue en su momento un juego Sí, ya te entendí. Y luego con el Dark Souls muy querido. quisieron copiar al Dark Souls Zelda para Y Dark reinventarse. Souls 1 pasó lo mismo. Fue un juego que no mucha gente conocía y los pocos que lo conocían lo recomendaban. Y como tenían casi las mismas mecánicas de gameplay, Los quieras o no, había una cierta comparativa ahí. Pero que a los que lo vieron, lo identificaron y les terminó fascinando el juego. Pinche garganta. Entonces son prácticamente... No puedo decir que es el mismo juego, pero O sea, sí tiene reinventaron la la misma esencia. la Sí, misma esencia. Sí, porque por ejemplo yo sí puedo decir que yo abandoné Zelda por culpa de Dark Souls. Ujú. Y ya no Igual puedo yo. jugar un Zelda con la misma intensidad con la que juego un Dark Souls. No. Bueno, pero el hecho es que, quien o no, aunque Dark Souls ya hoy en día se formalizó como una saga y todo el pedo, sin Zelda quizás no existiera Dark Souls. Así que Zelda es el papá de muchas cosas. La neta, por sí. eso hasta ahí tienen este tipo de estilos Y- como Metroidvania. Y por eso, Metroid y de hecho es Castlevania. otra cosa, Metroid también recuerdo haberlo visto, pero lo veía, de hecho nunca lo jugué como tal Ajá. Metroid, lo veía jugar aquí en mi canal, ya con la llegada del cubo es donde ya le agarré más cariño a Nintendo, por así decirlo, porque sí juega más juegos, Soul Calibur, recuerdo bien, porque tenían invitado en el Soul Calibur 2 a Link, que estaba bien cagado, Rotísimo el güey. estaba roto, sí, luego recuerdo Smash Bros. Melee, obviamente, el Mario Kart Double Dash, Estamos Metroid hablando de Prime, los- el 1, el 2, Star Fox Adventures, Assault, todos esos, no manches. La neta, y el Metroid Prime 2 que tenía su multijugador que estaba de perlas. Estaba muy divertido, Pero pero puedes jugar con otros jugadores, o sea, lamentablemente estaba chido. no era algo muy habitual jugarlo. Pues no, estaba raro bueno, si comparabas con Halo en ese momento, que creo que era como Sí. la competencia, por así decirlo, sí estaba diferente, pero era muy bueno jugarlo. Metroid, el multijugador estaba divertido, recuerdo que estaba divertido. Y también había uno que otro GoldenEye, creo que hubo, no GoldenEye, pero sí hubo un 007, creo, para Cubo. Creo que estaba para Sí, Xbox. sí era un GoldenEye, pero también estaba era como bueno. una especie de remasterización rara. Sí, pero sí estaba bueno. Y obviamente Resident Evil 4, que sí que es un antes y después en muchas cosas, no nada más en Resident Evil como tal, sino la saga. Mario Sunshine. Mario Sunshine, Sunshine. Luigi's Mansion, o sea, todos esos juegos fueron lo que marcó. Luego llegada del Wii, obviamente con lo de los controles y demás, esos que eran, estaba más fregón, el Zelda, Twilight Princess y todo eso, o sea, yo sí le agarré mucho cariño a Nintendo, y de ahí, sí o sea, aunque hoy en día, lamentablemente, a mi ver, yo uso más la competencia que tengo que decirlo, aún así Nintendo es lo que es, o sea, es el papá de muchas cosas en y por eso vengo con la pregunta, ¿cuál dirían ustedes que fue el juego de Nintendo que más los marcó? Porque ya hablamos de Zelda, hablamos de Metroid, hablamos de, no sé, Mario inclusive. ¿Cuál dirían ustedes? Este juego de Nintendo fue en el que dije, mierda, Nintendo hace arte. ¿Sí fue el Ocarina, dirían ustedes? Ahí pongan en los comentarios, porque si quisiera Sí, escucharlos y leerlos. leerlos, Sí, más que porque, nada. o sea, hablamos de que Nintendo sí es el papá, realmente también fue el que creó varias sagas, ¿no? ¿Y cuál dirían ustedes que es la saga o el personaje que dijeron, esta es la cúspide, ese pináculo de su evolución? Bueno, aparte de ¿Cuál Mario, diría? o sea, porque sí, todos sabemos que Mario Bros. Es el personaje
cúspide de Nintendo, es el pilar fundamental. Ujú. Pero, para ustedes, ¿cuál sería otro personaje aparte de Mario? Que digas, este personaje es otro pilar fundamental de Nintendo y si no, si lo matan o lo hacen a un lado, se cae todo. Obviamente es Link para mí. Link sería Link. Sí, porque de Star Fox hubo así como que las sagas. Luego si hablamos de Metroid también las sagas tardaron mucho. Sí, porque tarda mucho sacarlos. No, y luego también tiene algunos olvidados, no olvidemos a Capitán Falcon. Tiene algunos No, olvidados. Kirby también está, de hecho es de Nintendo. Kirby Yo considero también. que está entre Link y Kirby. Los que te dirías tú. Ajá. Porque también está el Donkey, pero Donkey, no sé, nunca fui Donkey es fan más de un Donkey. personaje secundario de Mario. O sea, está vinculado al mismo universo, pero ahí está. Pero Como yo, Yoshi. por si hablamos, prácticamente. estaban, o sea, tú dices que entonces está Mario y Kirby, ¿dijiste? No, O Link, sea, Link Link y Kirby. Sí, en mi caso creo que sí sería, aunque Metroid tenía esa música, esa ambientación bien chingona en el Prime, Ujú. realmente a mi ver yo creo que sí fue también en Zelda y en Link Sí. como tal, porque donde yo le agarré mucho cariño sí fue en el Twilight. Creo que el Twilight Princess es mi juego favorito de Nintendo, a la fecha. Ujú. Incluso aunque exista Zelda Breath of the Wild, el nuevo, No, creo que el Twilight Princess para mí es el mejor Zelda, incluso mejor que Ocarina, a mi ver. Me encanta Sí. mucho la historia del Twilight, su ambientación, los personajes, sí es un gran cambio, o sea, Sí. de hecho fue el primer juego que cambió como tal, o sea, si bien Ganondorf es el villano, sí es una genialidad que al principio no te lo vendan como el villano, o sea, de hecho nunca Bastante. sale hasta el final y dices, ese güey sigue siendo el malo. Y cuando lo introducen no es muy simple, de hecho le da un buen trasfondo y sí da miedito Ganondorf en ese juego, o sea, es cuando Una versión más tétrica de Nintendo, Ganondorf. ajá, es otras Incluso, cosas bueno, así que dices, uff, Mencionas que Zelda para ti, bueno, el mayor. ¿Cuál del el Twilight Twilight perdón, Princess, es tu Zelda favorito? para muchos ti, es ¿cuál el sería? mayor, creo. ¿De Zeldas? Sí. Ah, ¿De Zeldas? sí, Twilight, ¿no? No, sí, También. me quedo con el Twilight. Yo estoy entre O Majora's también. el Majora's. O sea, el Ocarina es un juego que me introdujo al mundo, Son pero muchos, creo. el Majora's fue el que más me tuvo pegado al juego porque es el que más te pide en Coco para jugarlo. Ujú, eso es cierto. Realmente sí. Sí, Y- pero bueno, retomando la pregunta del juego, yo tengo top 3 porque no puedo nomás tomar uno. Un top 3. Un top 3. ¿Cuál sería tu top 3 de juegos? Son dos de Super. Ujú. ¿Cuál sería? Dos de Super sería el Mario World, Mario el top World. 1. Ujú. La verdad y el... Bueno, no, mira, le voy a dar... Vamos a acomodarlo. Muy padre. Top 1, Super Mario World. El World. Top número 2, Zelda Twilight Princess. El Y Twilight. número 3, Smash Bros. Melee. El Porque Melee. me puse bien tryhard con ese juego. Pues Sí, a la bueno, fecha, sí. todavía, aunque ya no Todavía. esté, aunque no figure, muchos, pregúntale a cualquier experto en Smash y va a decirte que es el mejor en velocidad de todo el pedo. Sí, sí, sí. Aunque Fox estaba rotísimo. Pero, pero es otro pedo. Y eso que el campeón traía a Peach. Sí, a eso, bueno, sí. Yo creo que Bueno, sería. Mara. No, el último no fue el sí. Fue el FN quien ganó. Sí, el último torneo es Melee. Pero bueno, yo diría que sí sería el Twilight mi primer top. Luego digo que Luigi's Mansion porque le agarré mucho cariño por la musiquilla y todo el pedo. Me gustaba mucho Luigi's Tiene muy Mansion. buena música. Ese juego me lo sé de arriba abajo y cuando no tengo nada que jugar, me lo echo en una sentada. Sí, ¿no? es que Como- está hermoso Luigi's Mansion. Y luego, creo que Mario Sunshine me gustaba mucho también por la temática. O sea, estaban curiosos, se me hacían como con una cara de la misma moneda. Luigi's Mansion y Sunshine, como que Sí. los veías así. El Mario en un ambiente diferente a lo de siempre y Luigi pues, como protagonista, salvando a Mario en un lugar terrorífico. O sea, yo los veía como una moneda así los dos y los dos me fascinaron un montón. ¿Tú cuál dirías tú que de Nintendo que dijiste? Está complicado, ¿eh? Yo estaría entre... Muchos me van a linchar, pero fíjate que me gusta mucho el Metroid Fusion. Ah, no, buenísimo. O sea, tú eres más de Game Boy también, inclusive. Sí, es más. Que también es cierto, también. Ahorita Hace hablaremos de tantos eso. que no, está difícil. Ahorita hablamos de eso también. Ujú. Mira, pondría hasta arriba en lo que viene siendo el... Sí, sé que me gusta... Acabo de decir que me gustaba más el Majora's. Pero sí, hay que darle mérito ¿A Ocarina? al Ocarina. Ok. Luego sería Metroid Prime, Ok. el 1. Y el Fusion. El Fusion. Aunque también se me hace un sacrilegio decir que el Fusion es mejor que el Super Metroid, pero es que El Fusion me gusta sí, más por es que tiene el la combate. todo, ajá, Me gusta exacto, más por el tiene todo. combate. Tiene toda la El mejora que le faltó El al Super Metroid es un poquito más tosco, más Ah, lento, Es cierto, es cierto. más pausado. Acá no, acá es un poquito más rápido. Incluso la historia es un poquito más lineal. Y es lo que también quizás joda a muchos, pero
el juego que si puede llegar a romper algunas secuencias, el juego se sorprende de que puede romper esas secuencias. De hecho, el Fusion Ahí por esta fecha es muy coleccionable el juego. Y es que, bueno, hablando acerca del Fusion y esos cambios, también es bueno hablar acerca de Nintendo en ese sentido, ¿no? Porque vamos, hablar de la evolución de Nintendo como consola, vaya, porque se sacaron una consola obviamente por generación. Creo que Nintendo, me atrevería a decir que es la única consola que realmente se esforzó mucho siempre para innovar. Se fijan, cambió de cartucho a disco, y no solamente disco como tal, sino que cambió el cubo a los disquitos, luego cambió el Wii, que eran discos normales, pero no solamente eso, sino que agregó lo del sensor y todo el desmadre. Luego de ahí se fue el Wii U con una tablet, luego de ahí se fue el Switch, que es portátil y a la vez no, o sea, Nintendo, creo que me ver, ¿dirían ustedes que es la consola que más ha innovado en cuanto a estilo? Yo digo que sí, ¿no? De estilo de consola, sí. La verdad es que sí. Creo en que cuanto a es procesador innegable. deja mucho que desear, pero Eso sí, es Es que curioso. no están hablando como, exactamente, está hablando más como consola que como, o sea, su software, ¿no? Como que O sea, su hardware sí lo Siento- hicieron cambiar. Siento yo que el enfoque en el que Nintendo intentó como que llegar a un acomodo gráfico así que dijeras realista fue en el Wii. Como que yo ves juegos ahí Quisieron y como que experimentar. trataron de acercarse Smash a Bros. no sé, Twilight, el Brawl sí sí. tenía gráficos de... Me acuerdo que ver la ropa de Mario, ahí ya cambió, que ya se le veía como unos jeans así como más detallados en el más Brawl. realistas. Ajá, y en el Zelda también, obviamente hay un cambio. Cuando salió el Twilight, te recuerdo que salió para Cubo y Wii. Y en Wii pues se veía la diferencia, entonces decían, Sí, "Ah, de hecho, bueno". ese gráfico era bastante. Si buscan ahí en YouTube, todavía está el teaser de un Zelda que jamás salió. Donde se veía muy realista el link y decían, esto es para Wii U. Ajá, Que sí va a ser el recuerdo. salto. Y no, nunca salió. Y en lugar de No. eso nos entregaron Breath of the Wild. O sea, Sí, sí, sí. el Bredo. Sí, el Bredo. Pero o sea, sí, vamos, creo que cuando intentó hacer las cosas gráficas fue en el Wii. Pero creo que llegó un punto en el que Nintendo dijo, bueno, quizás no vayamos a hacer gráficos, la verdad, digamos la fecha, creo que ya no se esfuerzan por eso, pero tratan de innovar de diferentes maneras. Como esto de, creo que el Switch es el pináculo de la evolución, tengo que admitirlo. Es lo que muchos habríamos soñado de pequeños, tener algo para llevarnos a todos lados y todavía decir, mira, vamos a jugar tú y yo, güey. Y dárselo a un compa, o sea, creo que es el sueño de Porque cualquier dato curioso, niñito. bueno, en mi caso, yo cuando era niño, a mí me encantaba hablar de videojuegos con mis compañeros de escuela. Ellos no tenían Nintendo, ellos no tenían consola, pero sí los habían conocido. Ajá. Y me gustaba a mí llevarme los juegos que rentaba o compraba a la escuela con las cajas. O sea, nada más para platicarles del juego. Este es el juego que te estaba hablando. O sea, me encantaba llegar y, mira, esta es la caja. Véanlo. Se los presumía porque me encantaba que la gente Mostrarles lo que era. lo que eran los juegos. Sí, sí, sí. Porque muchos se quedaron con la idea casi toda la gente que conocí empezó con el tema del PlayStation 2. Muy pocos empezaron con el Play 1 y ya todos tenían el PlayStation 2. Y yo con el Nintendo 64 y con el GameCube era como, mira, tengo este juego. Ajá. Se los mostraba, mira qué chido y de qué va. Y yo les platicaba cómo iba, Sí, sí, sí. de qué trataba. Pero la verdad es que creo que por dentro uno quería como que jugar para que lo sintieran, ¿no? Ajá. Y pues Y cómo ahora- hacerlo, estaba en tu casa. Estaba güey. en casa. Y había quienes sí tenían, bueno, ya un poquito O más lo grandes, probaron, chavos. lo rentaban ahí en la Ajá. esquina con el vato que se rentaba la consola. Chavos de otros una hora. salones más ¿cómo se llama? Más grandes. Más pues, grandes, los sí se llevan sus grados. consolas a la escuela, pero ya en Pero- tiempos de fiestas o cosas así, ¿no? Ah, dije, ¿para qué, güey? Pues Este- no la conectaban, ¿o qué? No Ahí le sé. conectaban una ¿Para televisión, qué pero eso, qué? o se llevaron una televisión. Ah, o qué pedo. Ajá. no sé. Pero ya eran morros más riquillos, Estás en O sea, colegio, típico- güey, ¿o qué pedo, Sí, güey? estaba en colegio. Ya Yo sé, soy yo. escuela pública, güey. Está en un colegio. Pues está de en qué un verga colegio. me habla, güey. A ver qué Y se aún va a así, hacer. y aún así estando en colegio, estando en colegio, no muchos tenían consola. No. Por eso te digo, me gustaba platicarles de ella. Y no porque yo tuviera consola significa que yo fuera rico. No, al sino porque te contrario. gustaba, güey. Y Y tus entonces, jefes eran sí. buen pedo y sí te Mis jefes permitían sí eran tener. buen pedo en ese sentido. Ajá. Bueno, en ese entonces, porque después hubo una época. Ya luego donde- no. Ya no. Ya no me querían. Ah, sí. A mí me encantaba platicarlo ahí en la escuela. O sea, neta, llevarme las cajitas para mí era como Algo así llevarme de decirlo, como ajá. actualmente llevarme mi Switch Sí, sí, a sí, todo te lado. entiendo. Y es que esto es básicamente lo que uno hubiera querido de morrillo. Sí, 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 que voy. claro. Poder compartirlo con cuates, poder jugar el mismo. O No, sea, sí, es el un Game hecho Boy con realidad. eso eras No, popular. Y habrá mucha gente que te dirá, no, es que la calidad de esa madre es muy inferior, que no sé qué, gráficos. Güey, sí, pero tu Play te lo puedes llevar a cualquier lado a jugar con compas. No, ¿verdad, güey? No. El Xbox tampoco, ocupas tele, güey. Aunque exista esa madre que el rojo jala y la chingada. Pero no, vamos, Nintendo fue el que se rifó con este diseñito. O sea, por más fregado que esté en el sentido de que se puede romper mañana, la verdad es que esto es muy innovador.
las cosas como son, eso es innegable. Nintendo sigue siendo el único que hace innovación en sus consolas. Que la calidad y la fregada es otro pedo. Pero la neta, se rifan. Y creo que es innegable que Nintendo sigue siendo la compañía que más sabe innovar en ese Y hablando pedo. de los exclusivos, ¿qué pedo? El tema exclusividad. Ajá. Creo que Nintendo es el padre de la exclusividad. Dirían que Nintendo es la única que sí tiene exclusividad o no. Sí, es la única que la mantiene, mi bebé. Era lo que también quería mencionar. ¿Vale la pena comprar una Switch en la actualidad? Sí. Yo digo que sí, o sea, el tema de la exclusividad sí es algo que le aporta mucho valor a la consola. El único problema es que es muy Nintendo... pirateable. Bueno, aparte de que sea pirateable. Está en todos lados. El problema es que Nintendo no baja de precios a sus juegos. Es otro problema, Nintendo. Sus juegos exclusivos. Mira, lo escuché en el 2023, 22, que decían que Nintendo es que no hace por ejemplo, hablando de aquí de México, que por ejemplo hablando del costo de juegos, de por sí que, o sea, tienen un precio ya un poquito más elevado, pero siempre. También es debido a cómo los mueven, dicen de que no llegan directo a la distribución en México, sino que la distribución llega así contada, sino que me corrijan los comentarios por favor, porque por más que busque no sale, pero si bien comentado noticias anteriormente de IGN, que se movían por ejemplo directamente a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos les pone su impuesto, le pone su costo extra para mandarlos a México, en lugar de llegar directamente. Y por eso es que vale chetos. Valen más por eso, porque en cambio los de Sony o los de Xbox, llegan directamente a la importación aquí. Bueno, o sea, ya los importamos y pues es aquí directo. Sí. No te haces ese escalón. Si aquí cuesta más o menos un juego de Xbox en 1200, 1500, o sea, un juego de Nintendo Switch está en 1500, 1600 pesos. Ahí está el problema. Siempre han sido los impuestos el problema. Sí, o sea, y eso es como una escala y por eso se inflan más los de Switch. Y no todo lo de Nintendo realmente, y por eso ha tenido como esos costos pues más elevados para empezar. Sí, fíjate, no he puesto a pensar en eso. Sí, o sea, según eso, o sea, pasaba de esa manera, por eso les comento. Pero ya hablando de la exclusividad como tal, hablando de costos, no sé, yo sí creo que hay nada más un riesgo bien canijo. Así como Batman creo que ya le toca en 3 años o 2, ya está bien próximo a que pierda su patente, ¿se dice así? Sí, dice patente, ¿no? Su exclusividad. Bueno, es que sí, pero eso es, abogado, no, pero eso es diferente, o sea, el personaje es dependiendo, por ejemplo, Mickey se le quitó ese pedo, pero la versión antiguísima de Mickey, no la actual. Sí, la versión así que creo que la versión de Batman puede ser la viejísima, no actualmente. Sí. Bueno, ese es el punto, sí. Pero pues en algún momento Mario, Zelda, Star Fox van a perderlo, ¿sí? Y no saquen juegos de terror, no, mamones, o sea los que creen saquen otra cosa. Pues es que, o sea, bueno. Pero lo que voy con esto es de que si es exclusiva, porque sus abogados creo que son los mejores del mundo, güey, o sea. ¿A Nintendo? Sí, ya me llegó una demanda, me llamo Mario, ya me llegó. No, Nintendo sí tienen pedos, Nintendo sí atacan mucho a los que hacen cualquier cosa, y es que eso es lo que vamos, Nintendo es el padre de la exclusividad porque de verdad a ellos les encanta tener todo. Simplemente veamos esto, Soul Calibur, ¿es el Disney? Como lo dije, Soul Calibur. El Soul Calibur 2 tuvo a su Link en el juego, que era exclusivo. En Xbox estaba Spawn y en PlayStation 2 tuvieron a Heihachi. Y actualmente sacaron la versión HD, que está para todas las consolas. Y en la HD, juegas en Xbox, juegas en PlayStation, tienes a Spawn y a Heihachi en ambos juegos. ¿Y Link dónde está? No. Se quedó en cubo. Se quedó en cubo. Y es lo mismo. A Fortnite, por ejemplo. Fortnite nomás le falta tener a Mario Bros. Dentro del juego para hacer la corona máxima de todos los crossovers que existen en el mundo. Pero Nintendo nunca va a soltar a un personaje. Nunca. Están en su casa y se quedan en su casa. Eso es respeto. El único problema, como dijimos de Nintendo, es que si tienes una buena PC, ya tienes esto también. Es el único problema. De hecho, hasta hay gente que ya estaba jugando en Metroid 4 antes de que saliera aquí, güey. Dices, ¿qué pedo? Lo estaban jugando en sus compus, sí, es como de Nintendo es el más exclusivo. Muchos dicen que el más envidioso es Sony, pero mi ver creo que no es Nintendo. No, pero que es algo bien curioso, que a pesar de que Sony es el más envidioso, a Nintendo casi no lo pelan. O sea, no ves a los Xbox diciendo, ¿por qué no puedo jugar Mario en mi consola? De eso no se quejan con Sony, no sé por qué. Pero la vencida está en Sony y Xbox. Y es que Nintendo es el único que ha pasado debajo del radar bien cañón, si se fijan. Porque te digo, como dijimos, los precios. Desgraciadamente, por eso lo llamamos vendedor de nostalgia. Porque lo que vende a veces es lo mismo. Y todavía venden las mismas IPs de hace años, como el Sunshine y el Galaxy. Los venden en paquetes disque remakeados, que es lo mismo, ¿verdad? Nomás HD. Y bien caros, güey. No bajan de precio y dices, no manches, esta madre lo compré hace años y al mismo precio que hoy. Es como de, viejo, no me hagas esto. Fuera un remake o una jalada así diferente, pues todavía no.
pero es lo mismo que ya jugué, güey. Y me lo vendes en disquito en 1800 Sí. pesos. No, y más caro, ¿cómo ves? porque acuérdate que antes los juegos costaban más baratos, entre 600 y 800. Exacto, es lo que Ahora voy. están subiendo el doble. Y de es lo precio mismo, güey. Para que O los sea, puedas jugar en otra consola. es nostalgia. Y curiosamente los fans de Nintendo, aunque le vendas lo mismo, ellos lo defienden a capa y espada. Eso tienen que decirlo también. Ajá. Los fans de Nintendo también defienden mucho a su consola, pero la verdad es que les han dado un poquito patadas. O sea, realmente Sí, son. las cosas como son. En juegos le venden lo mismo, güey. Y nadie dice nada. No, eso es lo que se me hace En cambio, curioso. en otras compañías como, Digo- ya me sacaste The Last of Us unas 4 veces, qué pedo, güey. Sí. Sí, fíjate que sí, o sea, habrá gente que, no sé por qué se la chupe en ese sentido a The Last of Us, pero sí hay gente que dice, ¿qué pedo Nintendo? PlayStation, y lo sigues haciendo, güey. Pero bueno, hablando de Nintendo, esos fans, con ese güey ni siquiera se No quejan. batallan, No no se sacan y quejan. lo venden. Sí, no se quejan, dicen, gracias por todo lo que nos has hecho por nosotros. Por ejemplo, basta hace una poco consola. sacaron el que yo considero el peor trato que han hecho con ¿Lo del los Mario? ¿Lo del Mario? fans. Sí, el paquete de Mario, que De el Mario All Kart. Stars, que viene el Mario 64, Mario Sunshine y el Mario Galaxy. Y luego sacaron una versión de Mario Galaxy Uno y 1 y 2. Y dices, Ah, para compensar eso, sí está más, sí le echaron más ganas al parche, por decirlo así. Pero viene Y sí se ve parchado. mejor, ajá, sí se ve mejor la calidad Pero sí, de sí. esa versión nada más. Pero sí, Sí, siendo un de HD, Galaxy, ¿no? de Pero es Galaxy. como de, bueno, y ya, ¿para qué? Se nada más, en este caso quiten el Mario Galaxy de la versión donde está el Mario 64 y del, del Sunshine. saben por emularlo, creo, ya. Porque aún así estás hablando que, aparte, ese juego, si lo quieres buscar en físico, te va a costar como entre 2,000 a 3,000 pesos. Sí, está carito. Porque lo he estado buscando y en Mercado Libre, en Amazon, está esa cantidad de Y precio. están caros, sí. Y es caro, es muy caro. Y son juegos que valen la pena, pero es que nadie va a pagar por eso, por un juego viejito. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea. Sonará tonto, pero es que prefiero verlo en YouTube. Ni modo, esa emuladores. Que esto es una buena pregunta, hablando de eso de cómo, que si se han estancado unos juegos de Nintendo. ¿Cómo han visto ustedes la evolución de las sagas cúspides de Nintendo? Porque vamos, hablamos de Mario La Bros. única que ha evolucionado para mi gusto ha sido Zelda, pero Es la única que sí como haga. a mí me sientes gustaba que la fórmula evolucionó. de Zelda, siento que ha sido uno de los juegos donde sí deberían haberla conservado, que es el de tener los famosos calabozos, los dungeons. Sí, sí. Ya no Y lo hay acá ya se realmente, siente ajá. más tipo Souls, Sí, digamos, por así ajá. decirlo. Bueno, más Entonces, de bueno, Ring, ¿no? Siento que han cambiado, pero, o sea, como que no le han dado al target correcto. Mm. Porque, por ejemplo, Zelda, yo siento que esa fórmula sí es muy exclusiva. Tanto de que cuando anunciaron un Zelda, yo decía, otra nuevos calabozos, otra vez coleccionar corazones. Sí, sí. Y acá ya no, porque hasta te tomas una pose y me te aumenta, mira, tengo 8 corazones más. Y ya. Y es como, no, le quitó mucha esencia en ese sentido. Sí, sí, al menos habla de Zelda. la fórmula. Hablando de Mario, yo creo que, yo que jugué el, ¿cómo se llama el de Switch? El Mario Odyssey. Se me hace buenísimo. Sí se reinventó, Yo creo que- dices, ¿no? Lo respetaron tanto, pero le pusieron cariño. Ahí se ve cuando sí le echan cariño. Porque ves a Mario caminando en una ciudad. O cuando traspasa la pared se hace de 2 dimensiones. Y es el Ujú. Mario clásico. Dices, uy, como dices tú, juegan con nostalgia, pero de una manera inteligente. O sea, siguen- No te lo meten de huevo. Siguen sabiendo darte lo mismo, pero ahora es fresco y se siente Sí, chido, eso sí, está sí, bien, sí. ¿no? En cambio, al que no le han agarrado bien El- como que el la- sentido. Sí, es al, por ejemplo, Star Fox. Porque el Sí, cero, por Fox ejemplo. sí lleva Por muerto ejemplo, mucho rato. está horrible el 0 y el Assault, cuando se bajan y empiezas más como tipo FPS de, bueno, no, de tercera persona, Tercera persona. dices, ay no, y luego está el Adventure que está bueno, pero la última batalla con Andros es clásica, con la navecita, y dices, bueno, y todo lo que conseguí caminando, ¿qué, güey? Bueno, de hecho es curioso, porque Ajá. el Adventure, la parte que más le criticaron es como te bajas de la nave. Ajá, Ahí cuando estabas ahí con Fox caminando, muchos dijeron, ¿qué es esto? Y se quejaron, según sé, la gente se quejó de eso, Sí. entonces que andan la navecita. sí, es como cuando vieron a Metroid siendo de primera persona. Ahí también se quejaron. Pero Y es son curioso buenas porque ya que lo fórmulas. adaptan y lo hacen suyo, realmente lo quieren tanto que es como de, Mm. por ejemplo, sacaban el Metroid, que el Dread, que el Other M y todo el pedo y todos de, oigan, ¿y cuándo sale el mendigo Metroid Prime? Entonces queremos el Prime, cuando antes le tiraban mierda. Ah, Pero bueno, exacto. ese es el ciclo de la negación, Lo que Así sí te funciona, puedo es decir normal. del Other M es que está súper incómodo el control, nada más se maneja con uno del Wii así. Eso está Ah, raro. sí. El del lado derecho. Bueno, Y la después, innovación de no. Nintendo. Ese sí que no, pero yo creo que sí ha manejado bien, nada más que creo que hay ciertas cuestiones que sí deben ser respetadas, al menos yo hablando nada más de Zelda, y por ejemplo Smash, yo creo que cuando dicen, no, ya es el último en Smash, Smash, es dice- cierto. siempre dicen, es el último Smash, pero creo que es lo que te vende, o sea, ¿por qué lo vas a dejar
Es una esencia. Es como cuando sacas, no sé, estamos Sí, más bien puede que sea el último Smash para Ojalá esa consola. Ojalá, ajá. esa generación. O para el director. Es que quizás el director siente de que no puede aportar más. ¿Saben por qué? Es que en efecto, ya viendo los Smash ahorita como Star Ultimate, siento que es que si se fijan, cada vez que sacan un nuevo Smash, Ajá. cambian la jugabilidad un poquito, pero al final del día la esencia tiene que ser la misma. Ajá. ¿Y cómo justificas un nuevo Smash? Siempre fue lo mismo. Calidad gráfica, más personajes, más stage. Ujú. Así que, cuando tienes un Ultimate, un Smash Ultimate, que tiene todo eso y un fregadal, ¿cuál es el siguiente paso? Está muy difícil evolucionarlo. Por eso digo, sacar un nuevo Smash se me hace complicado y hasta arriesgado. Porque si el Ultimate tiene todo, Ujú. sacar uno nuevo y lo juegas y está peor o se siente igual que el anterior, la gente te va a tirar mierda. Pues Y es es lo que quieras o mismo, no, también, güey. Es el problema. Aquí el problema también de sacar un nuevo Smash es que todos los personajes que son invitados todavía tienen que volver a pagar por ellos. para que Exacto, vuelvan a por eso aparecer. digo, está complicado. Ah, pero que no tenga. Sí, por lo no, que ha o sea, dejado sí el tiene. juego. Pero se me hace Y complicado. aparte, o sea. Smash es como el fenómeno de Fortnite. Sí. Yo creo que a las Ahorita compañías les gusta la idea de que, mira, mi personaje puede estar en Smash Ajá. como invitado. De hecho, sí, o Entonces, sea, a mí me gustaría tenerlo ahí, porque es un juego Exacto. que, quieras o no, trae buena visibilidad a tu Sí, personaje. pues creo que es lo fresco, ¿no? Cuando decían, bueno, tenemos invitados, toda la gente quería saber quiénes eran. Es como que, Sí, ay, sí. a ver con quién juego, que no sé. Si quieres o no, eso juega mucho con el hype. Entonces, Sí, eso juega puedes mucho. usar ese factor para vender más juegos de Smash. El problema es que va a llegar a un punto en el que realmente nomás comprar un Smash es justificarlo con personajes nuevos de colaboraciones y se siente un Fortnite. Sí, Por eso digo, ya se fornificación muy grande. gastaría. O sea, no sé si a ustedes les gustaría la idea de un Smash free to play, pero tienes que pagar por todos los personajes No, extras. no. O sea, suena muy. No. La fórmula No. se prostituye. No, yo Y creo- no, eso no tiene a que diferencia ser. de Fortnite, yo creo que Smash tiene esencia que no tiene Fortnite. Porque Fortnite vive de las colaboraciones. Si le quitas a Goku, le quitas a Kratos. Es un juego de disparos caricaturesco. No es realmente tan competitivo hablando de cosas tryhards que juegan muy pocos a diferencia de la cantidad de jugadores. Por ejemplo, hablando de un Titanfall, de un Apex Legends. Bueno, pero Eso es hablamos. sí, o sea, de Counter Strike. Aunque en el Melee es un hecho de peleas, es un poquito diferente a los shooters. Pero si hablamos de un juego de peleas, sus fanáticos son muy. Se quedan. Digamos Se Tekken. quedan. Y realmente los fanáticos Bueno. de ese tipo de juegos. Es que es un brawler, tampoco cuenta Aunque- tanto como peleas. Sí, sí, sí. No, pero o sea, en teoría es la misma mecánica. Y realmente los que juegan esa madre, los que se quedan a jugar juegos de pelea, Ujú. no es tanto porque los personajes están ahí. Ajá. Ellos juegan porque les gusta la mecánica del juego, Exacto. les gusta cómo se siente el juego Exacto. para ellos. Y por ahí realmente no tanto es así la cosa. Ajá. Y Bueno, por eso te es que digo Todos los que. personajes se manejan igual. Y es que te digo que es arriesgado sacar un nuevo Smash porque fíjate, aún hay gente que se quedó jugando al Melee. Por eso te digo, si hay gente jugando al Melee Y ninguno juega al Brawl a menos que sea la parte del Project M. Es lo que te Es digo. Melee. Y es lo que te digo, o sea, es un poquito arriesgado, es complicado hacer un nuevo Smash a mi ver. Pero, Eso y por tema de balanceo, porque ya ves que los personajes más recientes o de paga Sí, son sí, los sí. más rotillos. ajá, Entonces, si llegas a seguir metiendo O sea, más personajes es cada difícil. tiempo, es difícil, Es más difícil es para difícil vender sacar un un nuevo juego Smash, así que es interesante ver lo que puede hacer Nintendo en un futuro con Smash, a ver qué hacen, es interesante. Hay que esperar a ver qué hacen. Casi no se habla mucho, que es también parte, bueno, ahora que sacó la secuela, el Kirby Air Riders, Ah, Kirby también no ha vuelto ese bien. juego Kirby se ha mantenido casi bien. no mucha gente lo jugó en su momento con el Game Gear y fue un juegazo. Yo lo jugué. Kirby se mantiene Ese fuerte. de Air Riders es un juegazo. Yo quiero jugar la secuela, pero me falta un Switch 2. Y creo que ahora que si se me llega a dar la oportunidad y llega a comprar una Switch 2, es el primero que voy a comprar. Pero entonces hablando de como tal sus sagas, han sabido mantenerlas. Creo que hasta eso han sabido cómo hacer las cosas en Nintendo. O sea, han sabido cómo reinventarse, cómo modernizarlo y cambiarlo para bien o para mal, pero lo han intentado. O sea, no los ha dejado caer. Aunque hay unos que si están en el olvido, como dijimos, Capitán Falcon, que lleva años con un nuevo... ¿Cómo se llama el juego? Por ¿cuál es favor, esa saga? saquen uno. F0, ¿va? Llevan años que no han sacado un F0 y estaría interesante ver un nuevo, a mi ver. Que es una decadencia muy grande. Los Y no juegos de Star Fox carreras, también, sí, en claro. cuanto a juegos de carreras rápidos, frenéticos, como No hay estilo ahorita, Wipeout, realmente. F0, Entonces hay varios que ya han estado un poquito muertos y estaría interesante verlos. ya todos juegos de simulación de carreras, así que Están muriendo, de hecho, ¿eh? Entonces el Metal desapareció, inclusive, aunque eso sí, de carreras incluso hace poco, bueno, ya es diferente. es un Nintendo, es un juego de Nintendo que estuvo en el 64 y va a volver. y volvió ahora, pero ahora como exclusivo creo que de Play, es el Carmageddon. Pero el punto lo que pasa es que en efecto hay juegos de carreras que están desapareciendo y como que falta darles de vuelta, ¿no? Sí, falta Es traer el varias punto. sagas que, quieres o no,
quizás no se le dé tanta importancia actualmente, día. pero en su momento fueron muy relevantes. Y sí se extrañan, ¿no? Y creo que esa es la pregunta a la que vamos ahorita, es la de el panorama de Nintendo. ¿Cuál, o sea, ahorita cómo lo vemos en Nintendo? Creo yo que Sólido. es sólido, pero hay otra cosa curiosa aquí que hay que preguntarnos. ¿Por qué será que Nintendo no lo ponen, usualmente no lo ponen con las grandes, PlayStation, Xbox, si se fijan lo ponen como que en su propio lugar a Nintendo, lo ponen como que relegadito. Está en la conversación, pero nunca lo quieren. O sea, es Es hacer verdad, solo. en la conversación, pero no dentro. Porque No dentro, hablamos de la exactamente. guerra de consolas como tal, que para parecer existe, entre Xbox y PlayStation siempre se están tirando con todo, pero lo que voy es, pues aquí está Nintendo, ¿por qué no lo meten dentro del juego? Y si fijas casi nunca lo meten, ¿por qué será? ¿Creen que lo consideran irrelevante o como para niñitos? Porque hubo una época en la que se le hizo esa estigma, ¿no? Esa imagen a Nintendo, que es para niños, nada más. Es porque hubo mucha censura en ciertos juegos. Y luego también debido al software que tenía, no era tan potente como digamos un 360 Play 3. Y tenía que sacar sus versiones de juegos o muy nerfeadas o distintas. Eso y la época en la que el Wii, creo que sí fue en el Wii, ¿no? De Cuba a Wii hubo un cambio en el que Wii ya la neta se quedó sin juegos de violencia, suena raro, pero sí. Se quedó sin juegos que tenían otras sagas, bueno, otras marcas como Sí PlayStation, tenía algunos Xbox. juegos como el No More Heroes Pero y cosas contados, así, ¿no? pero eran muy Con contenidos. las Y manos, no más mucha War. gente los jugaba, El preferían más irse a los Sí. más a los más comunes. Creo que los juegos de violencia como tal se quedaron allá en Japón, ¿no? Bueno, por así decirlo, por ejemplo Fatal Frame, creo que sacaron unos exclusivos para Wii y se quedaron en Japón. Incluso un Era juego, dejado un de juego llegar, que no se supone recuerdo. que se iba a vender para la Nintendo Wii U, que iba a revolucionar y muchas cosas, pues fue el de Zombie U. Ah, el Zombie U, en la mentada Wii U, que esa, de eso no se habla, bro. Sí, no ya sé. existió Wii U. ¿De Y qué es un hablas? juego Solo muy existe el bueno, Switch. es curioso, pero es un juego muy bueno, No debo pero sacar la que no le dieron El más Wii U se visibilidad pasaron de Switch. al mismo. Porque lo ven como un típico juego de zombies. El Realmente Wii U, el estaba muy Zombie U, bueno. sí, el Zombie U, sí. Y no mucha gente lo caló. No. Es triste, pero es un juego muy bueno, muy Sí, infravalorado. Zombie U, sí. Y es que, de hecho, creo que sí fue el tropiezo más grande de Nintendo a la fecha, el Wii U. Y Sí. es porque creo que se sumaron a la tendencia de las tablets un poquito tarde. Pero yo, ya cuando estaban las tablets decayendo. porque No, hubo y una época aparte, en la que estaban full. que fue una decadencia. Exacto. Llegó un mal momento la Wii U. La Wii U, sí. Porque si hubiera llegado unos 3 años antes, estaría compitiendo con en ese entonces el Play 3 y el Xbox. Porque ya Xbox y Play ya estaban saliendo, ya estaba llegando la nueva generación. Ujú. Entonces cuando salió la Wii U, ya estaba la One y el Play El 4. Play 4. Pues en teoría Entonces- la Wii U se dio con ellos. Ajá, Esa fue y su se dio con generación. ellos. Y el problema es que ya En tenía teoría. la potencia de un 360. Es el pedo. Y era como, ¿para qué jugar una 360 si puedo prácticamente algunos que ya tienen 360 y la One Sí, sí, sí. como ya estaban pasándose a la Play 4? Entonces como, ¿para Y qué? no te voy a mentir, de hecho la Wii U la tuvimos acá, la Wii U la tuvimos y recuerdo que juegos, pues, jugamos el que traía, que era uno que se llama Nintendo Landia, creo que así, o Nintendo Nintendo World, Land. Nintendo Land, algo así, y yo estaba muy entretenido. Pero era lo que es nada más para Sí, fiestas. y luego estaba el Smash Bros. For Wii U, que también es el Smash más Sí, olvidado, también. inclusive, Pues más claro, que el de no, Brawl. no es tiene lo que- personalidad, simplemente el título for Wii. Y por Sí. 3DS. Que es otra cosa hablando, ahorita que lo menciono el 3DS, también hay que mencionar que aunque, o sea, con el Wii U la regaron bien estrepitosamente, porque no tuvo juegos por contaditos, creo, de la fecha. También Nintendo fue de los que empezó con esa tendencia de crear juegos portátiles, consolas portátiles, ¿no? Con el Metroid Fusion que mencionaron, el Game Boy y demás, o sea, creo que Nintendo, sin duda alguna, se remarca más como la compañía que más intentó hacer cosas diferentes con sus portátiles simplemente, vamos, fueron desde la Game Boy, luego sacaron que la SP creo que se abría así, o sea, es como si fueran el Apple de los videojuegos ellos, porque siempre salían con un nuevo dispositivo bien radical y extraño, Pero, todo pero era ¿qué como... diferencia? O sea, tenía cariño porque la Game Boy Advance y obviamente la SP, que es la versión actualizada del Advance, Sí, sí, sí. no, era como, wow, es un Super Nintendo, pero qué cariño le tenías a Es un que Super sí, Nintendo. o sea, estaba bien actualizado. Y luego fueron sacando más que la Que la micro. micro, la DS, Ajá, la 3, el color, o sea, de blanco y negro a color y es como de... Color. ay, Sí, la siempre fregada. escalaban. el 3DS. El 10, luego el 3DS, que yo recuerdo cuando lo tuve sí fue como Luego de... también está el DS XL, que era la versión más grande del Del DS. 3DS, ajá, Y exterior. dices, ¿qué onda? Luego la 2DS. O sea, siempre han Está- innovado. Estaba muy bueno.
Aquí el único... El 3D se murió. Aunque es curioso, de hecho creo que Nintendo lo mató al 3DS, porque según sé, mucha gente que sí era fanático del 3DS, dijeron que tenían para más. Sí lo mataron, pero Nintendo lo mató por esto, ahorita, creo. algo curioso que está pasando, que Apostaron estaba por viendo eso. que se está volviendo un objeto de colección. Ujú. Tanto que incluso la gente está comprando de 3DS nada más como por tema de colección y porque van a aumentar de precio este año. Están aumentando de precio a Sí, muy caros sí me imagino. y la gente lo está comprando nada más por tenerlo. Sí, es que Nintendo sí es, y será con la fecha, una de las compañías que tiene buen mercado sólido de coleccionismo. En Sí. tanto consolas como Sí. juegos, sí tienen joyitas que a veces guardarlas porque pueden valer una lana. Eso me pasó con el GameCube de edición Pokémon, Ah, Gale of Darkness. el XD, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, ahí sí, Gale of Darkness. Recuerdo que sí, en Liverpool costó como 2,500. Sí. Y ya después lo vendieron unos años, me dieron 7,000 y tantos. Y ahorita ya está como en 12. Sí, o sea, Nintendo es sólido en ese sentido. Y por lo mismo, porque es así, porque tiene un buen legado. Nintendo sí fue el papacito. Incluso, pues también creo que según sé, tenían en aquellos años, iban a crear su guarrada con Sony, ¿no? Iban a hacer una consola juntos y Nintendo la mandó a la fregada a Sony. Es cuando, pues gracias a eso nació Sony, digo PlayStation creo. Porque Sony rompió, no, Nintendo rompió el acuerdo con ellos. Y Sony dijo, pues Tienen hacemos esas, por PlayStation. tienen esas, así sí existe el prototipo, sí Sí, funciona, ya existía, funciona. obviamente, el Sí, prototipo. y también está el Panacube, el GameCube Panasonic. Ajá. Ah, sí. Y luego el Resident Evil 4 que iba a salir para Cubo, creo, ¿no? Que El era 3.5. que No, lo que estaba bien así. guarro, que parecía más un Silent Hill que un Sí, porque Resident salía Evil. como un fantasma de un cuadro. y Muchas estaba cosas ahí ahí que se perdieron en la historia, pero Que no hubiera estado mal que sacaran curiosas. una demo de ese jugable. jugable. con otro título que sea otro no Resident Evil, o sea, que no se llama Resident Evil, puede ser otro juego, otra nueva IP. Capcom, piénsalo. Evil Resident. O si Algo los así. modders tienen la capacidad de recrear ese juego, no estaría chido jugar. Estaría interesante verlo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que en esa manera, la conclusión, por así decirlo, Nintendo sí ha sido y será un pilar, aunque es curioso que últimamente ha sido relegado a como una consola más portátil que de sobremesa. Si se Pero fijan. a pesar de eso, sus desarrolladores son muy buenos adaptando juegos, por ejemplo Resident Evil 9 a la Switch 2. No, Sí. O sea, no se queda tanto de ver realmente a compartir de un Play 5, un Xbox Series X. Ah, no manches. Bueno, Que es lo sí, que sí, tengo sí. un poquito de miedo, o sea, Capcom me sorprende que pueda sacar el Resident Evil 9 para la Para Switch estas 2, cosas. para la Switch 2, Ajá. pero ¿dónde está Monster Hunter Wilds? O sea, ¿por qué no Pero- pueden hacer un port decente para O PC? sea, está Hogwarts Legacy aquí, güey. ¿Cómo hicieron eso? O sea, sí, la verdad sí da pena, pero está ahí. Pero o ahí sea, está, es ahí jugable. está, jugable. Es como el Batman Arkham Knight. Es jugable aunque se ve. Pero es jugable ahí, o sea, es como de. Si en PC no era. Qué miedo. Y es lo que tengo un poquito de miedo con de los de Front Software, porque también sabemos Ah, cómo del son Dusk sus Flood. ports. Ajá, el de Dusk Slots, Que se viene a ver qué también, tal viene. Es cierto. Porque ya ves que tuvieron problemas con el port del Elden Ring para Switch. Sí, es que vamos, el también está Es gigantesco. un reto, pero creo que también los desarrolladores agarran mucha skill al hacer eso. Sí, Sí, de hecho sí, o sea, hay que excepto aplaudir Miyazaki no sabe cómo hacer ese pedo. hacer ese pedo. Pero bueno, o sea, se le aplaude que Nintendo, a pesar de todo, se mantiene firme a la fecha y sigue siendo una de las consolas más vendidas. Y es que por lo mismo, quizás no es potente, pero esto puede llevártelo donde quieras, jugar donde quieras, es algo que los demás no tienen, la verdad, simplemente. Y aunque sea, es emulable, tristemente, totalmente emulable Nintendo. O sea, es el más exclusivo, pero está en todos lados de manera gratuita, Ujú. lamentablemente. Sigue siendo muy fuerte, a pesar de Sí, todo. Sí. Y tuvo sus tropiezos como Wii U, pero Sí. ahí está. No, Así que- nada como Wii U. No. Bueno, Ese no son es cambios, Bruno. Es una partida de madre. No se habla de Bruno, ¿no? Ahí Sí, literalmente le puso el palo a la bicicleta y se fue para Bueno. adelante. Y ustedes, ya para cerrar, última pregunta. ¿Ustedes creen que Nintendo seguiría, o sea, si deciden escoger una consola, creen que Nintendo sí puede competir en ese sentido con un Xbox o tener un Play? O sea, si te dicen que es un Play, un Nintendo o un Xbox, y tú más tienes dinero para comprarte una consolita. Sí, o sea, ¿van por esta primero o...? Mira, o sí, qué pedo? yo digo que sí porque no deja de ser una consola a fin de cuentas. O sea, sí, Sí entra, o pero sea, ¿sí irías tú a comprarte esto en lugar de otros dos? Mira, Sí. yo considero ¿Eh? que existen tres factores. Ok. Uno, los amigos. El componente al cual te quieres dedicar a jugar. ajá. Y sobre todo el tema de exclusividades. Nintendo cuenta con las exclusividades. Ese sí no hay tanto problema. Eso sí. Tienes
querer jugar o multijugador o de campañas. Ujú. Nintendo cuenta con esos, Ujú. pero vas a depender un poquito más de las campañas. Claro que sí. Y ya si quieres jugar con amigos, ahí sí te va a costar un poquito más porque la suscripción es un poquito más cara que en otras consolas. Cierto, precios tú que los conoces, no sé cuánto Son hacen. elevados. Yo no lo he comprado, Pero yo ¿en prefiero cuánto quedarme anda? jugando. ¿Sabes en cuánto anda? Vamos por saber. Según yo, bueno, creo que el año son como 1200, 1300 más o menos. Pues como más por barato ahí. que el Game Pass sí está. Sí, es más barato. que no Es esté- que, nada más- es que el pero Game nada Pass más ya se voló la barda. Pero nada más estarás jugando con la suscripción para jugar en línea. Pero ¿qué te incluye? ¿No te incluye también que acceso a un catálogo de juegos viejos? ¿No? Eso lo tienes creo que pagar aparte. ¿Aparte? No, Ok, eso no es sé, malo. la verdad, ahí me pueden corregir porque yo no le he Ok. calado, la verdad. Ok. Yo estoy más enfocado en los juegos de campaña. Ajá. Por ese motivo, quizás me gusta mucho el Switch. Ujú. Pero para jugar en línea, te recomendaría más un Xbox o un Play. honestamente. Ok. Entonces, supongo que si eres alguien que gusta de juegos más de campaña que en línea y eres alguien que está siempre fuera de casa o viajando todo el tiempo, o quizás simplemente te gusta llevar a todos lados el juego, creo que el Switch sería la ideal compra, ¿no? Sí. Si es alguien que está Alguien más que en viaja, casa ¿no? y quiere jugar en línea y quiere una mayor potencia gráfica, porque mucha gente sí compra consola nada más por la gráfica, Claro. y por comodidad en control, supongo que en ese caso sí sería... Y ven lo Un bueno, Xbox o la un Switch PlayStation. tiene la ventaja de que todo el tiempo está en descuento. O sea, Eso sí, lo malo son los juegos que no están. ajá, los pero juegos ahí sí es el problema. es el único bronca. Ahí sí le vas a batallar un poquito Pero la más. consola es accesible. Sí. Hablando de consolas es En accesible. cuanto a juegos de otras compañías fuera de Nintendo, las ofertas ahí están disponibles y son muy accesibles. Ajá. La verdad es que con unos 1000 pesos te puedes andar comprando hasta unos 5 o 6 juegos, porque realmente son muy baratos. Pero ya si quieres ir por los exclusivos, ahí te va a costar un ojo. Ajá. Entonces, para cerrar el Switch, a la fecha, San Nintendo a la fecha sigue siendo chévere, aunque es extraño que no lo consideren parte de una guerra de consolas, sino que sea alguien como anexo ahí, un tercero en discordia. Más o menos, no lo meten mucho porque si te fijas, los fans de Nintendo de Sony y Xbox se matan, pero los de Nintendo están ahí viendo felices Mira, con lo que les yo entregan. veo que es la fidelidad de los usuarios. Y sí, porque la neta los fans de Nintendo, que en su mayoría son señores, suena mal, pero sí son los más señores que Sí. niños, creo a mi ver, Sí, sí. son fanáticos y con razón, o sea, hay mucha historia detrás de esto. Y solamente nos queda ver con qué nos sorprende. Por ahorita creo que lo que falta por ver a futuro sería dos blogs, ¿cómo se llama? Dos blogs, El Dust Clouds. que es de From Software y va a ser exclusivo para Switch. Ahí Creo está que está interesante verlo. buenísimo. Eso sería ese Hay que mérito de verlo. sus dos. Hay que verlo. Porque hay Así varios es. juegos que van a salir para la Switch 2 que valen la pena, yo creo que ir ahorrando una anita para comprarlo. Sí, pero, o sea, a mi ver, de IPs nuevas, sí sería la From Software que va a sacar aquí exclusivo. O sea, Porque va a ser interesante. exclusivo. Va a Bueno, ser no sabemos interesante. todavía, pero va a Es ser cierto. exclusivo. Sí, va a ser exclusivo, ¿no? ¿O no? No sabemos si va a tener un... Por cierto tiempo. Por Por cierto los que no sé, tiempo. Nintendo sí es. No, de ese sí va a ser exclusivo de la ¿Sí? consola. De Switch. La verdad desconozco, pero ya veremos. A ver qué nos depara. Sí, sí, sí. Pero sí. sí, Nintendo, señores, sigue siendo una buena opción. Pues si alguien quiere comprar Nintendo y tiene la duda, realmente es muy útil. Sigue siendo buena consola. Yo lo recomiendo. 100%. Yo también completamente. Aquí la pregunta es, ¿quieren irse por la Switch 1 o la 2? Si varía en precio. Si varía en precio y ahí ya depende de Cada qué quien. quieras A mí si me comprar. preguntaran cuál de las dos conviene ahorita, digo, mejor espérate ya. Sí, Espérate no sé, es más, hasta 9 meses, a ver qué pasa A ver qué de sigue. lanzamientos, Ujú. para que valga la pena que tengas tu Switch 2. Ahorita es muy pronto, considero yo. Entonces, Ajá. será cuestión de verlo, pues, Ajá. chavos. Y para cerrar nuestra sesión de reviews de videojuegos, en este caso vamos a ver las que subieron en el Microsoft Store del queridísimo Expedition 33, que por cierto Mon ami. sigue dando de qué hablar. Tuvo polémicas porque usó IA, que no sé qué, pero vamos. Para los diseños básicos Fue de los- cosas muy pequeñas, creo que exageraron un poco. Se usó ya en un En un mural, no, si no placeholders. estoy mal, o sea, En cosillas. placeholders antes de desarrollar el Sí. juego. O sea, están apenas en desarrollo y se usaron nada más para. Ok, está este ítem, ahí se va a poner algo. Dejamos esto hecho por la IA. Pero Ya bueno. después volvemos y lo trabajamos con el Ajá. artista. O sea, ¿verdad? pero a pesar de ese pequeño tropecito, por así decirlo, la verdad es que sí, fue un juego que sigue dando de qué hablar y además Cinema. hizo historia. Así que vamos a ver qué opina la gente de este. Primera review, nuestro querido Morfeo, Morfeo 666 Ugu nos dice, ex-God se roba el año. ¿Ex-God se roba el año, viejo? Claudia saca el Game Pass del bienestar. En eso tiene razón. Pero, ex-God, viejo, está en Game Pass, pero no es de Xbox, güey, o sea. Que vuelva el Game Pass a 10 pesos. Pero lo del Game Pass del bienestar lo apoyo.
Te apoyo porque si Lo hace falta, apoyamos. está bien caro, viejo, no me jodas. Seguimos con Grinded 6066. Nos dice, descansa en paz, Papa Francisco. No alcanzo a jugar esta joya. Sí, no alcanzó. Para todos aquellos que no alcanzaron a disfrutarlo en el camino, un minuto de silencio. Tenemos a Alejandro IR90 que nos dice, ya Xbox, déjame titularme. Chulada de Gotti. Es que sí se lo merecía. Seguimos con Excristo. Una Ok. expresión así. 845 y nos dice básicamente sí. Al final el Gustav dice, yo soy el Expedition 33. No sé si se acabe, sí, creo que no, espero que no. Pero que la cámara se fue de sabático. Listo. Seguimos. Pinche juego todo hermoso, dice Josué PM12. ¿Qué es Expedition? Ya le moví. ¿Qué es Expedition 33? Para el ciego, la luz; para el sordo, el sonido; para el sordo, el sonido; para el pobre, la riqueza; para el enfermo, la cura; para mí, el Goti. Ay, hijo de su chingada madre. Nada más que puse un poquito mal las comas, pero está Casi todo ya pegado. sí, pero está muy bien, se rifó. No cabía La madre. ¿Cómo que no cabía? Va una letanía. Va una letanía. Mr. ¿Qué? Mr. Ghost nos pone, y está largo el mensaje, por los que vendrán después, una historia oscura y fascinante. Aquí sí se tomó la libertad de hacerlo bueno, cuya narrativa explora el significado de la vida con intensidad y sensibilidad, envolviendo al jugador en un mundo. La música es punto fuerte. Cada tema acompaña perfectamente al momento clave de la historia, desde los combates hasta las escenas más emotivas. Su sistema de combate te mantiene alerta, permitiéndote esquivar, bloquear y contratar en tiempo real, lo que hace que cada batalla sea dinámica y desafiante en su dificultad más alta. Los escenarios son hermosos y melancólicos. Este perro es un poeta. Reforzando el peso de la historia. Personajes memorables. Gustav, Mae, Luna y el resto de la expedición tiene historias personales profundas que te harán sentir el peso de su misión. Este sujeto se merece un like porque de verdad se tomó el tiempo de hacer lo que debería hacer la gente en lugar de publicar pendejadas aquí. Como nuestro queridísimo Player One que puso mejor que el sexo. Bombardeo en Perú. Carajo. Ok. ¿Cómo tenemos? Es el margen, sí. No. Tenemos a nuestro queridísimo Ya Quien Sabe, 3722. Nos puso, ¿quién dejó aquí las cebollas? Perece, culeros. Apenas llevo 20 minutos de juego y ya me hicieron llorar. Goti. Sí, tiene un intro muy pasado de lanza. Samax Lord. Ese güey. Mejor que tocar a una mujer. Gracias a este título le echo ganas a la chamba para así llegar temprano y ponerme a jugar. Es lo que hacen los juegos, muchachos. Es lo que hacen los Lo juegos. malo es que acabó el juego y es como de chinga, ahora me tengo que quedar horas extra. Por último tenemos a nuestro queridísimo Zoro B o 5 en romano. El futuro de los turnos empezó aquí, viejo. Este juego es una sorpresa brutal. Es un género dominado por gigantes como Final Fantasy antes, Persona o Pokémon. A enseñarles cómo se rompe el modelo. Historia desde 10, puedes esquivar en tiempo real, potenciar tus ataques con timing, bloquear. Es estratégico, sí, pero te mantiene al filo de tu sofá, ambientación bien cuidada y cero miedo a proponer cosas nuevas. Eso es Expedition 33 terminado. 94 de 100. Muy buena calificación, Creo que en las mías cuentas Expedition totalmente vale la pena. Quien tenga Game Pass para jugarlo, jueguelo. Y quien no tenga Game Pass, pues cómpralo porque es un buen juego. Sí, va a ser de todas Bien maneras. Creo merecido. que hace unos días estaba en la versión Mirror. Hay una versión de física del Expedition que se llama Mirror. Estaba en oferta, chequelo ahí en Amazon, si no mal recuerdo estaba en 1100 pesos. Estaba. Sí, o sea, no. Ya se acabó. Sí, ok. Ya regresó la versión para PlayStation y está en 3400. Bueno, ya lo veremos. ¿Y quién alcanzó? Si lo alcanzó, chido. Sí. Si no, pues ahorrarle. En algún punto estará en oferta. Y aprovechenlo porque hay que jugarlo todos, señores. El GOTY del año 2025. A ver qué tal empieza el 2026. Feliz año a todos, señores. Que les vaya muy bien. Y nos acompañen en otro checkpoint. Muy pronto, quizás hasta en live lo hagamos. Ya veremos cuando llegue nuestro querido Koch, que no nos pudo acompañar. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Este fue su checkpoint. Nos vemos. Adiós.